Queremos darles las bienvenidas a cada uno de los que está participando acá en el auditorio de nuestra universidad, en esta capilla. Como también queremos darle la bienvenida a aquellos que están siguiendo la transmisión por el canal de YouTube. La verdad que estamos muy contentos de este momento. Desde nuestra universidad, que está aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina,
la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Estamos muy contentos de poder presentar este libro junto con su autora, y lo hacemos en el marco de nuestra Facultad de Ciencias de la Religión, recientemente creada, a lo cual la vivimos con privilegio y con gran responsabilidad delante de Dios. Y en este marco de la universidad, y sabiendo que tenemos la gran posibilidad de albergar y de acompañar procesos que son muy buenos a la vida de nuestra fe, a la vida de nuestra vida, es que hoy tenemos el privilegio de presentar este libro. Sucedió en Hafelam, creo que es así correctamente como se pronuncia. Este libro que ha sido premiado y que la autora es quien está aquí presente, Liliana Gianelli. Una persona que quiero mucho, parte de la vida de fe, de nuestra comunidad de fe, una mujer de testimonio, alguien que siempre tuvo en su corazón el deseo de publicar y escribir, y después ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, no quiero abusarme de este tiempo y sí quiero darte la oportunidad también a vos para saludar y para agradecer. Y yo estoy muy agradecida a la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano que nos recibe en este hermoso auditorio. Y también quiero agradecer al licenciado Fabián Rey, decano de la Facultad de Ciencias de la Religión, y mi pastor de la Iglesia Metodista de Arroyito. Muchas gracias. Vamos a empezar a ver un video donde vamos a recibir un saludo de Lluvia Agustín, que es la agente literaria que organizó el Premio de Novela Cristiana César Vidal. Saludos a todos, mi nombre es Lluvia Agustín, soy la fundadora y la directora de The Agustín Agency, una agencia literaria que representa a autores hispanos. Uno de nuestros clientes es el prominente historiador y escritor César Vidal. Hace unos 2 años, hablando con el doctor Vidal, le decía yo que veía 2 problemas en la literatura cristiana en español, entre muchos, pero estos 2 son los que le comenté. Un número 1 es que era muy difícil para que un escritor cristiano llegara a una editorial si solamente tenía con él o con ella su talento. Y lo segundo es que le dije que no había un concurso que valorara manuscritos que no han sido publicados todavía para el mercado cristiano. Con eso en mente, le planteé que por qué no armábamos un concurso para la novela cristiana y que pudiéramos usar su nombre y que él nos ayudara a promoverlo. Y para mi sorpresa me dijo que sí y accedió, y desde hace 2 años hemos creado este concurso que le llamamos el Premio Novela Cristiana César Vidal, con el fin de descubrir obras originales en español de aquellos autores o de aquellos manuscritos que todavía no se han publicado. Así que con eso nos llegaron el año pasado, que lanzamos el primer concurso, nos llegaron, para nuestra sorpresa, 40 manuscritos, de los cuales nuestros jueces revisaron y quedaron en la preeliminación 12 manuscritos que pasaron al siguiente nivel. Después de esos 12, que ellos los leyeron todos, quedaron solo 3 finalistas. Esos 3 finalistas se le pasaron al doctor Vidal, quien entonces eligió al ganador, y la ganadora fue Liliana Gianelli con Sucedió en Hafelam, que es a quien celebramos hoy. Quiero darles primero que nada a ustedes muchas gracias por haber llegado a este evento y poder estar acompañando a nuestra querida Liliana, que como ustedes saben, Liliana es encantadora y bastante dulce, pero algo que tal vez no sabían era que también era una excelente novelista, lo cual ya todos nos hemos dado cuenta de ello. Así que Liliana, en esta noche, en este día, en este tu día, te celebramos y te damos muchas gracias por habernos deleitado con tu preciosa novela, la historia de un gran matemático, de Euler, este gran matemático, y también la historia donde incorporas la importancia de la educación y la historia de 2 verdaderas princesas. Así que muchas gracias por habernos compartido tu historia. Te felicitamos por este día, y a los que están aquí con nosotros les queremos pedir que apoyen a Liliana. ¿Y cómo la pueden apoyar? ¿O cómo pueden apoyar a Liliana y a su novela?
Bueno, número uno, están aquí, así que muchas gracias por ello. Lo segundo es que compren su libro. A partir del 1 de noviembre, el libro va a estar disponible en Amazon y luego en Argentina va a estar llegando a principios del año, del 2024. Así que compren su novela y si les gusta, denle una valoración de 5 estrellas y háblenle a sus amigos en persona o a través de sus redes sociales acerca del libro si es que efectivamente les gustó. Y si te interesa saber más sobre el premio, porque esto es un premio que hacemos todos los años, tienes interés de participar o conoces a alguien que pudiera participar, si quieres información de nuestra agencia, puedes ir a www.theagustinagency-premio y ahí encuentras todo tipo de información. Inscríbete a nuestro newsletter para recibir los emails automáticos y bueno, te invitamos a que si ese es lo que tú crees que puedes hacer, te invitamos a que participes. Por ahora, les doy infinitas gracias por estar aquí y les damos gracias a la editorial Jucum, porque al final de cuentas ellos son los que van a publicar el libro, al Dr. Vidal por permitirnos usar su nombre para esta novela y sobre todo a Liliana por haberte tomado el tiempo y por deleitarnos con esta gran historia. Así que por ahora me despido de ustedes y espero en algún momento tal vez encontrarnos de alguna manera en persona. Por ahora, que se la sigan pasando muy bien junto a Liliana. Se despide de ustedes, Lluvia Agustín. Hasta luego. Bien, vamos a continuar luego de los saludos de Lluvia. Y para continuar vamos a escuchar música en vivo. Danisa y Juan Ignacio, nos van a estar acompañando con el piano, con el violín, en un minué. Boccherini, creo que se dice el autor, ¿sí? Este minué de Boccherini, vamos a deleitarnos juntos, así que, por favor.
preguntarles antes de que sigamos si se sienten como si estuviéramos en el siglo XVIII, en el palacio de un rey. ¿Eh? Respetable profesor, necesito saber más sobre los viajes de las aves. Mi tía Sofía dice que viajan al sur para pasar el invierno y cuando llega la primavera vuelven a nuestra tierra. Me pregunto cómo saben por dónde ir. Nosotros tenemos caminos que cruzan los campos, pero en el cielo no hay caminos. ¿Acaso se produce algún cambio en el aire o en el sol? Deseo felicitaros, Vuestra Alteza, por una pregunta tan inteligente. Prometo enviaros a la brevedad las instrucciones para realizar un experimento. Creo que es el mejor modo de llegar a la comprensión del tema que llamaremos los puntos cardinales. Tráiler, pero un poco para comenzar a conversar un ratito de este libro y de esta experiencia, ¿cómo surge esto de escribir este libro y toda esta experiencia de la literatura? Sí, allí en el tráiler ustedes escuchan la voz de una princesa, una niña de 14 años, y luego la voz del profesor. En realidad ellos no se hablaban, ellos escribían cartas. Toda la educación fue a distancia y esto es un hecho histórico. Y cuando yo descubrí este hecho histórico quedé fascinada. Porque ustedes piensen, el siglo XVIII, y el conde tenía 2 hijas mujeres. ¿Y qué papel jugaban las mujeres? Él pensó que sus hijas se debían educar y buscó el mejor. Claro, él era un conde, era primo del rey Federico II el Grande, así que tenía posibilidades, ¿eh? Eligió el más famoso matemático de todos los tiempos, Leonhard Euler. Y acertó muy bien porque este genio de las matemáticas, este hombre suizo, nació en Basilea, él tiene muchos talentos, tuvo muchos talentos, no solamente una genialidad, una inteligencia prodigiosa, produjo un montón de aportes matemáticos que están vigentes hoy. Por ejemplo, todos sabemos de Newton, de Einstein, pero ¿saben que algunas de las cosas que Newton dijo ya no están vigentes? Y todas las que dijo Euler, sí lo están. Se usaron las matemáticas de Euler para viajar al espacio, para los programas de naves espaciales. Y los usamos nosotros, gracias a Euler, en los buscadores de Internet. De manera que está muy vigente. Pero no era eso solo. Él tenía la habilidad de explicar ciencias, cuestiones difíciles de ciencias, en términos sencillos que una niña podía entender. Así que le escribió 200 cartas. Cuando la princesa quería saber algo, ella escribía la pregunta y el profesor le escribía una carta respondiendo. A mí me parece una historia de la historia de la educación, digamos, del mundo de la educación, a mí me parece maravillosa. Desde el punto de vista de la habilidad de Euler y desde el punto de vista de ese padre que dijo, voy a educar a mis hijas mujeres. Qué bueno poder rastrear esto en la historia y desde allí empezar a producir justamente toda una novela, ¿no? Y esta capacidad creativa entre lo histórico y algo que vaya endulzando el oído o la vista al leerla. Pero estamos hablando de qué época, Liliana. Siglo XVIII, desde 1701 hasta 1800, siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. En Europa, porque estamos hablando de la cultura occidental, en Europa allí tenemos los mapas que nos ayudan. Si miramos el mapa de la izquierda, siglo XXI, ahí vemos las naciones tal como las conocemos y las nombramos hoy en día. Pero si ustedes miran el de la derecha, allí van a ver que no es lo mismo. En ese tiempo no existían estos países, existían muchos reinos, algunos más pequeños, otros más grandes. Y había un reino, más o menos, que ocupaba lo que hoy sería una parte de Alemania, una parte de Polonia, una parte de Rusia, que se llamó el Reino de Prusia. Y allí
el rey Federico II hizo logró engrandecer mucho su reino a costa de guerras, ¿no? Pero logró engrandecerlo. Y luego, cuando llegó la paz, cuando hubo tranquilidad, entonces invitó al palacio a todos los sabios de ese tiempo. Matemáticos, filósofos, artistas, pero eso mismo hicieron otros reinos de Europa, por eso que el siglo XVIII se llama el siglo de la Ilustración. Y justamente en este siglo de Ilustración había muchas personas intelectuales de distintas ciencias y de distintas disciplinas. Algunas de esas personalidades quizás también las podemos ir viendo en pantalla y vos nos podés ir comentando algo más. Sí, bueno, no lo vamos a ver en pantalla, pero creo que el personaje que te va a gustar, Fabián, es John Wesley, porque John Wesley es del siglo XVIII y fue el iniciador del movimiento metodista. Aquí estamos en una universidad metodista, así que lo nombramos a él. Pero bueno, fue la época de este rey, como ustedes ven allí, que engrandeció muchísimo su territorio, hizo construir el Palacio Sanssouci. Por razones obvias, a Juan Wesley conozco bastante más de su historia, pero de Euler conozco un poco menos. ¿Vos quisieras narrarnos un poco más de la historia de este matemático? Sí, antes de eso te quería decir, digamos, el poder militar en el siglo XVIII lo tuvo el Reino de Prusia, pero la capital de la cultura en Europa era Francia. Y entonces en Francia estaba el Palacio Versalles. Y este rey dijo, yo quiero ser igual que ellos, no quiero ser menos. Y se hizo construir ese palacio. Y allí estuvieron también grandes figuras como Bach en la música, ¿no es cierto? Bueno, allí estuvo el filósofo Voltaire, que fue un poquito el causante de que el reino de Prusia, que era protestante y que valoraba la Biblia, se apartara de esa fe. Voltaire era un filósofo ateo y el rey lo siguió. Y allí está Euler, el matemático. Fíjense qué feíto, ¿eh? Tenía un problema en la vista, así que tenía un ojo más chico. Ustedes saben que Euler llegó a trabajar en el Palacio del Rey y aportó muchísimo, pero Voltaire le dijo, este hombre no es nada sofisticado, no es elegante como nos gusta a nosotros. Y además se la pasa hablando de Dios, porque para colmo era cristiano, y era un cristiano que no se callaba. Entonces Voltaire convenció al rey que lo sacaran a Euler del reino de Prusia. Ellos lo perdieron y lo ganó San Petersburgo, lo ganó Catalina la Grande en el reino de Rusia. Quiero decirles algo más de Euler, porque es una figura asombrosa. Este hombre tenía su familia, tuvo muchos hijos. Dice la historia, hay muchos documentos, esto está muy bien documentado en la historia. Dicen que él se echaba al suelo a jugar con sus hijitos y al mismo tiempo garabateaba en algún papel algunos números o letras, porque creo que él trabajó mucho con álgebra y esas cosas. Entonces, era un padre cariñoso con los niños. Era un genio de las matemáticas. Era un pedagogo porque sabía cómo hablarle a los niños, cómo explicarles. Y era un fiel hombre de Dios. Tan es así que en las cartas que él le escribe a la princesa, le explica alguna cuestión científica y enseguida remarca la grandeza de Dios al crear al mundo, las estrellas, etcétera, ¿no? Y bueno, le costó el puesto, tuvo que irse. No era adecuado para los palacios prusianos, pero lo recibieron entonces en otro lugar y desde allí, desde Rusia, se publicaron las cartas en forma de libro y si ustedes quieren pueden conseguirlos. Se llama Cartas a una princesa alemana, de Leonhard Euler. Durante el siglo XIX se usó ese libro en las escuelas y en las universidades para que los niños pudieran captar estas cuestiones. Luego el siglo XX lo fue dejando en el olvido. Y yo lo encontré, estoy muy contenta de haberme encontrado con él. Qué bueno, qué bueno.
claramente entonces la belleza pasa por otro lado, no por la apariencia externa, sino por toda esta ternura y toda esta pasión, toda esta dedicación que él tenía, no solamente en su saber, en su disciplina, en la matemática, sino también en los niños y las niñas que de alguna manera enseñaba y en su testimonio de fe que compartía, ¿no? Qué bueno que pudiste rescatar a Euler desde esa historia que de alguna manera se hace presente hoy. Y entonces, contanos un poquito, ¿por qué el nombre de Sucedió en Hafeland? Bueno, les voy a decir que creo que ponerle título a un libro que uno está escribiendo es casi tan difícil como escribir el libro. Dar con un buen título es muy difícil y a mí no me alcanzó realmente el genio como para encontrar el mejor título. Hay títulos que son sencillos, de palabras sencillas, pero que dejan interpretar algo más, o sea, dicen algo más detrás de las palabras. Y ese algo más, en principio uno no lo descubre, uno dice, este libro se llama La mandrágora de las 12 lunas. Bueno, vamos a ver. Pero cuando uno después ya lo ha leído y va a la relectura, uno se da cuenta que ese título se las trae, tiene algo más. Bueno, yo no pude lograr tanto como los grandes escritores, pero ¿saben? Hafeland es el nombre de esa región geográfica donde estaba el reino de Prusia. Y yo pensé, le podría poner Sucedió en Prusia o Sucedió en Hafeland. ¿Con cuál de los dos me quedaré? Voy a ser como Mirta Legrand. ¿Con cuál de los dos me quedaré? Saben, les voy a decir, creo que lo que puedo encontrar en este título, y ojalá los lectores también lo puedan encontrar, es pensar que todos nosotros nacemos en Hafeland y también todos nosotros nacemos en Prusia. Y lo que quiero decir es que todos nosotros nacemos en algún punto del planeta Tierra, salvo que haya algún extraterrestre aquí. Pero también todos nosotros nacemos en un sistema político, en un sistema social que fue inventado por la gente que estaba antes de que nosotros naciéramos, ¿sí? Así que nacemos en el mundo que Dios creó, pero nacemos en la sociedad humana que está vigente en ese lugar y en ese momento, ¿no? Y entonces, si me tengo que quedar con uno de los dos, no sé, ¿les parece a ustedes que habré hecho bien? Me quedé con el mundo de Dios. Está muy bueno porque queda una linda metáfora para ir despertando el interés de la lectura del libro. Algo nos anticipó el tráiler y conociéndome, mi ansiedad me puede un poquito y quizás la ansiedad también de aquí de la gente. ¿Vos nos podés adelantar algo de esta historia sin espolearla, como dicen hoy los chicos, pero sí algo de esta historia? Sí, el arranque es histórico. O sea, empezamos con el conde que busca un profesor para su hija y elige al profesor Euler y él acepta y le empieza a escribir las cartas. De allí en adelante vamos a pasar al reino de la ficción, ¿no es cierto? Surgen otros personajes que no son históricos, surgen algunas situaciones que no son históricas y algunas que sí son, también nos acompañan. Mi propósito fue que la educación sea algo que atraviese toda la novela. La novela es fácil de leer, se lee en un fin de semana, es una novela, digamos, de entretenimiento, podríamos decir, recreativa. Pero si uno hace una segunda lectura, a lo mejor me acompaña en este pensamiento. ¿Qué hay en la novela? La educación. Saben que en ese momento, en el reino de Prusia, hubo en ese siglo y en el tiempo en que reinó Federico II, hubo varias guerras que costaron la vida de mucha gente. Y entonces se produce un absurdo. Miren ustedes el absurdo. Federico II logró conquistar muchas tierras y aumentar su reino, pero perdió tantos jóvenes en esa guerra que ¿quién iba a ir a cultivar esas tierras? ¿Quién las iba a administrar? Tenían más tierra, más recursos, más poder en un sentido,
pero la población se redujo en un 30%, que es mucho perder, ¿no es cierto? Esto pasa siempre, ¿no? Ya nosotros sabemos, estamos siempre atentos a las noticias de las guerras que hay en nuestro tiempo, siempre las ha habido. Y siempre la guerra será una injusticia, una cosa terrible que no debería suceder. Sin embargo, voy a decir un atenuante para Federico II. Y el atenuante es que él iba a la guerra, al frente de su ejército. Me pregunto yo cuántos presidentes o reyes, presidentes de hoy en día, van al frente de batalla. Mandan a los jóvenes, mandan a los otros, pero ellos no van. Federico II iba al frente y le exigía a todas las familias nobles, como la familia de mi princesa, de nuestra protagonista, le exigía a las familias nobles que manden sus hijos a la guerra. Iba el pueblo también, pero el pueblo veía que también iban los nobles y que también iba el rey. Entonces, siempre la guerra será un horror, pero a lo menos creo que ese es un atenuante. Ahora el conde dice, con tanta guerra y tanta muerte y esta situación, ¿qué va a ser de mis hijas? No van a ir a la guerra porque son mujeres, pero ¿qué país, qué pueblo, qué reino les va a tocar? Podían perder sus privilegios que tenían por ser de la nobleza. Entonces él dijo, tienen que educarse. Así que a mí me gustaría que piensen que en la novela hay dos alternativas. La guerra, para ganar, para engrandecerse, para aumentar poderío, o la educación. Me gustaría que pensemos en qué linda que es esa alternativa de la educación. Ya despierta interés la lectura de la novela. El arte de escribir no es sencillo, ¿sí? Me imagino que debe haber sido toda una muy linda experiencia, trabajosa experiencia. Contanos un poquito cómo es esto de escribir una novela histórica. Sí, cuando uno se sitúa en un siglo y en un lugar, después tiene que ser fiel a eso. Entonces quiere decir que hay que leer mucho, investigar mucho. Es mucho más lo que uno lee e investiga que lo que después va a volcar en la novela. Pero es necesario informarse bien para no cometer un error, un anacronismo, ¿no es cierto? Es necesario informarse. Bueno, están los libros para informarnos. Y también está la gente que nos rodea y nos puede asesorar. Yo tuve 3 asesoras. Se las presento. Un refrán en alemán que podrías poner es el que dice Sorge, aber sorge nicht zu viel. Es kommt doch alles wie Gott will. Es decir, preocúpate, pero no te preocupes demasiado, porque todo va a salir como Dios quiere. Esa sería una opción. Ahora, si este te parece demasiado largo, otro refrán que podrías poner es el que dice Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Es decir, lo que no se aprende de chico es más difícil aprender de grande. Lo que no aprendió Juancito no lo va a aprender Juan. Esa sería la traducción literal. Creo que este también sería apropiado y es más corto que el otro. Hola Liliana, bueno, aquí te contesto. Si querés destacar una obra de arte, te conviene incluirlo a Durero, Alberto Durero. Es un artista del siglo XVI, pero seguramente que sus obras eran bien reconocidas en el siglo XVIII. ¿Sabías que Durero preparó xilografías sobre el Apocalipsis? Y se conservan varios ejemplares de su obra, por ejemplo, los que se encuentran en el Museo de París, Londres, Madrid y Frankfurt. Bueno, mira, ese periodo del cual vos me estás hablando, en lo que sería música, se corresponde con el barroco. Y la verdad que fue una época muy prolífera, donde se desarrollaron nuevas formas musicales. Entonces hay un montón de estilos musicales nuevos. Yo tomaría por ahí la figura de Johann Sebastian Bach, que es la más relevante de esta etapa. Y a él lo conocemos hoy en día como el padre de la fuga. Así que a lo mejor podría ser algo así. De hecho, tiene una historia con Federico II el Grande, justamente. Mira, vos sabés que Federico
compuso una melodía muy sencilla y se la hizo llegar a Johann Sebastian Bach pidiéndole que sobre esa melodía él compusiera una fuga. Como Bach hace este trabajo y se lo obsequia a Federico, le pone de título La ofrenda musical. Pero la verdad que estoy pensando que a lo mejor no te sirva este ejemplo, porque vos sabés que la fuga es un género musical muy complejo, tanto de componer como de tocar. Si vos estás pensando en algo que sea sencillo, alguien que está empezando a componer música o a estudiar música, creo que por ahí lo más apropiado va a ser pensar en algún canon. El canon es ese tipo de música que es una melodía muy sencilla, que se repite muchas veces por distintas personas que la van cantando o tocando en distintos momentos. Entonces se va como trenzando esta melodía y se da la forma del canon. Creo que el canon más conocido, me atrevería a decir, hoy en día de aquella época es el canon de Pachelbel, así que a lo mejor podrías ir por ese lado. Bueno, así que ya saben que en la novela aparece el canon, aparece Durero, el pintor, pero las xilografías, y aparece también la germanística, la cultura alemana, porque ocurrió en un reino fundamentalmente alemán. Entonces hemos incluido refranes en la conversación, en la familia, en el recuerdo de los antepasados y así. Allí tienen entonces algunas pistas. Qué bueno cómo se va ilustrando, digamos, la novela para tener dejos de realidad y también partes de ficción, ¿no? Seguramente cuando estabas escribiendo estabas pensando en un auditorio que lo leyera, grupos etarios que abordaran este libro. ¿Pensaste en algún grupo en especial o es para todas las edades? Y seguida de esta pregunta quizás es si lo pensaste en función de los aportes que estabas compartiendo, el tema de la educación, o cómo lo pensaste el auditorio que estaba ficcionando esta novela. Siempre me pareció que es una novela para los jóvenes, para adolescentes y jóvenes. Uh-huh. Pero yo no fue mi intención, digamos así, premeditada, hacer énfasis en la importancia de la educación, hacer la crítica de la guerra. Estas cosas fueron surgiendo porque estaban allí, estaban en la historia, digamos, y me venían bien, ¿no? Luego el tema es que el libro no sale exactamente como uno escribe el manuscrito originalmente. Cuando la editorial lo toma, la editorial tiene en vista, la editorial sí que tiene en vista un público en particular, ¿no? Editorial Jucum vende muchos libros a escuelas cristianas en habla hispana que hay en Estados Unidos. Entonces ellos ya tenían en vista ese público y me pidieron agregarle a la novela un anexo. Entonces eso vino después, vino a pedido de la editorial. Así que la novela trae un anexo donde hay guías de lectura para grupos, para clubes de lectura. Inclusive hay actividades para la clase de lengua, de literatura, de ciencias sociales. Ese es un anexo a pedido de la editorial. Qué bueno, entonces, si bien no fue pensado para ese grupo etario, y cualquiera puede acceder al libro y leerlo y seguramente va a ser muy rico lo que va a encontrar allí, el aporte que hay hacia los adolescentes, hacia los jóvenes, es un aporte muy interesante, tanto que te pidieron este tema de un anexo para compartirlo dentro de los espacios áulicos u otros espacios. Eso es muy bueno. Ojalá que pueda vincularse, ¿no? La novela, los valores que hay detrás de esa novela, la historia que hay detrás de esa novela, con la posibilidad de diálogo que eso permite al encontrarse con el libro. Ojalá. Quizás además de preguntarte yo, que es el único que te viene preguntando hasta ahora, haya alguna gente de que nos está escuchando por el canal de YouTube que pueda hacer alguna pregunta, o alguna de las personas que está aquí presente que quizás pueda hacerte alguna pregunta. ¿Te parece que abramos un ratito? Sí. Si alguien tiene ganas de decir algo o de preguntar, adelante.
antes, solamente por una cuestión de... Ahí está. Dice, ¿cuánto tiempo te llevó producir la novela? Sí, como esto se graba, entonces cada uno usará un micrófono. En realidad la cosa es así. Hace varios años ya que yo había descubierto a Euler y que me había puesto loca con él, entonces escribí un cuento y allí quedó guardado. Pero el año pasado, cuando me enteré del premio de novela cristiana César Vidal, la verdad que mis hijas me animaron a escribir. ¿Por qué no escribís una novela? Yo nunca había escrito una novela, solo cuentos. Pero entonces tomé este cuento y lo expandí, digamos, para llegar a ser una novela. Ese trabajo, digamos, me tomó 3 meses, más o menos. Pero consta que yo ya venía trabajando sobre el tema desde hacía tiempo. Sí, sí. A mí me gustaría que repitas cuánto tiempo llevó la correspondencia entre el profesor, digámosle, y las alumnas. Y bueno, y si había algún mensajero especial que las llevaba, las traía, cómo hacían esa tarea. Claro, eso es interesante. Que se registra la historia que Euler estuvo escribiéndole cartas durante 4 años y que escribió más de 200 cartas, que como les digo, nosotros las podemos leer. Bueno, él las escribió en francés porque el francés en ese momento era la lengua culta, la lengua del mundo. Las escribió en francés, después se tradujeron al ruso, al alemán, al inglés y ya creo que están en todos los idiomas. Así que fueron 4 años y más de 200 cartas. Y ellos no estaban lejos. Euler estaba en Berlín y la princesa estaba en Potsdam. Lástima que ahora no tenemos el mapa, pero bueno, hay solamente 40 kilómetros de distancia entre esas dos ciudades. Pero ustedes piensen en los caminos de aquellos tiempos. No era fácil diariamente o semanalmente recorrer los caminos. Bueno, allí vemos, el reino de Prusia está en gris o en celeste, no sé cómo lo ven ustedes, y tenemos una ciudad que está bien al este, allá está marcada, Königsberg, ¿no? Que luego se llamó Leningrado y pasó a ser de Rusia. Y en el oeste, en la parte oeste de esa mancha azul, digamos, allí están las 3 ciudades donde sucede la novela. Berlín es donde está el rey, el Palacio del Rey. Potsdam es donde se construye después el Palacio Sanssouci. Y en la zona de Potsdam tenía sus propiedades el conde, que es el padre de la princesa. La otra ciudad, Parets, es la ciudad de otra familia, una familia plebeya en realidad, que en un momento crítico va a ayudar a los nobles, ¿no? Así que bueno, había solo 40 kilómetros, pero era difícil los viajes tan frecuentes. Y por otro lado, el compromiso de Euler era con el rey, de trabajar en el palacio. Así que por esa razón mandaban mensajeros, iban y venían los mensajeros con las cartas. ¿Cómo sería hoy, no? Estar esperando un mensajero. Germán pregunta si este es tu cuento favorito. Y por ahora es mi historia favorita. Uno luego va leyendo y conociendo otras cuestiones también muy interesantes, ¿no? Yo realmente en estos momentos estoy bastante apasionada con alguna historia local aquí, de Argentina, ¿no? Porque bueno, todo tiene su tiempo. O sea, estuve mucho tiempo por Hafeland, y por mucho tiempo esa fue mi historia favorita, la del matemático Euler, y ya uno va pensando después en otras cosas.
Liliana, quiero preguntarte si leer es un placer, escribir es un placer o es una carga. Ahí está. Bueno, ojalá todos ingresen, ¿no es cierto? Hoy en día nos preocupa que mucha gente no lee, muchos jóvenes no leen. Ojalá todos ingresen al placer de leer. Y en cuanto a escribir, creo que eso depende, porque entiendo por lo que dicen los expertos, que las personas nacemos con una propensión a la oralidad o a la escritura. Hay personas que se sienten más cómodas y se desenvuelven muy bien en el plano de la oralidad. Y yo les envidio, porque ese no es mi fuerte, la oralidad. Y hay otras personas a las que les gusta escribir. Pero bueno, el refrán dice, sarna con gusto no pica. Así que escribir da mucho trabajo, pero es un placer. Bien, estamos ansiosos no solamente de seguir escuchándote, sino de en algún momento cercano a leer el libro y para ello escuchamos que, bueno, en Estados Unidos ya está saliendo en noviembre, en Argentina ya va a estar disponible a partir de enero del 2024, entiendo que por plataforma de Amazon, no sé si también de otra manera físicamente lo podemos adquirir. Sí, en realidad estuvimos trabajando con la editorial y el libro estaba listo para ir a la imprenta por allí por mayo, junio. Entonces, la editorial se propuso hacer el lanzamiento en el mes de septiembre. Resulta que durante estos meses hubo dificultades, muchas dificultades económicas. En algunas imprentas no tenían papel, algunas imprentas no podían pagar, no les convenía pagar el papel al precio en que venía. Y otras imprentas, especialmente las de Argentina, se vieron envueltas en esta incertidumbre que todos estamos viviendo hoy y no se animan a dar precio. Y entonces prefieren parar las máquinas y no trabajar porque no saben a qué precio entregarlo. Así que con todo eso tuve la desilusión de que el libro no salió en septiembre, no salió en octubre tampoco. En Estados Unidos está resuelto el problema para Estados Unidos, pero para nosotros sería un problema la importación o el factor de tener los dólares para comprar, de manera que Jucum se propone imprimir en Argentina para los países, para nosotros y para los países limítrofes, ¿no? Pero no hay fecha, lamentablemente no hay fecha, así que esperamos. Y esperamos con fe, porque justamente desde ese lugar estás compartiendo esta novela, así como cuando escribiste, lo escribiste también con la alegría, más allá de lo trabajoso que debe haber sido, con la alegría de saber que estabas dejando parte de un legado, ¿no? Que tiene que ver también con tu experiencia de fe y con tus lecturas y con tu trayecto de vida. Así que seguramente llegará en el tiempo oportuno y en eso estamos seguros. Y por eso que lo hacemos esta presentación, sucedió en Haviland, va a ser seguramente un suceso para nuestros jóvenes y también para otros no tan jóvenes como nosotros que podamos estar apreciando esa lectura. Sí, bueno, esta es la situación, ¿no es cierto? Y recién dijiste la palabra legado. Uno tiene la ilusión de que cuando uno pase de este mundo deje algo, deje alguna huella en algún sentido, y seguramente que todos nosotros dejamos en la mente de alguien, pueden ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, le dejamos algo, ¿no es cierto? Y bueno, yo sueño con que ya que se va a producir esto del lanzamiento del libro, cuando el libro esté, caerá en manos de quién querrá leerlo. Bueno, un poquito uno sufre por ese hijo de papel, ¿no? Uno dice, ¿quién lo querrá leer? ¿Y qué pensarán cuando lo lean? Bueno, pero ya queda en manos de los lectores. Y seguramente muchos nos vamos a deleitar con esa lectura y esperar ansiosamente que llegue por acá, por nuestras tierras, aún sabiendo que está saliendo
en noviembre por Estados Unidos y ya allí va a estar circulando. ¿Algo más que quisieras agregar como para dar un cierre a esto y luego si hago una invitación final? Bueno, no sé qué puede haber quedado en el tintero, que en este momento no me viene. Bueno, para mí es una alegría que el Señor haya permitido en mi vida llegar a la publicación de un libro. Les agradezco mucho a todos los que han venido a acompañarnos en este lanzamiento, que como ya estaba previsto, no se podía cancelar o postergar, tuvimos que hacerlo aún sin los libros. Así que gracias por acompañarnos, no tengo nada más. Le damos primeramente un aplauso. No puedo dejar de expresar mi reconocimiento, mi gratitud a Dios por esta oportunidad de presentar este libro que en tiempo y forma va a estar, donde ya has adelantado parte de ese proceso y parte de esa historia que ya nos está cautivando y con ganas de acceder a esa lectura. Así que te agradezco. Agradecemos a Jucum esta oportunidad que está dando de premiar novelas cristianas que tengan el tono latinoamericano en español, y creo que eso es una grandísima oportunidad para otros y otras escritoras que estén deseando escribir novelas cristianas que tengan que dejen también otros legados y sobre todas las cosas quisiera dar gracias también como universidad, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, que hayas pensado en este lugar para hacer la presentación del libro. No, yo soy la agradecida. Muchas gracias a la universidad y a todos ustedes. La despedimos a Liliana Giannelli con un fuerte aplauso. Y los invitamos a los que estamos presentes a compartir un ágape aquí afuera. Muchas gracias. Bendiciones.